¿Se visualiza la diapositiva, chicos? A ver. Muy bien, José, gracias. Continuamos entonces. Circunferencia, tercera semana, ¿correcto, chicos? Veamos los ángulos asociados brevemente. Tenemos algo de 20 minutos para la teoría concreta, resumida, para pasar a su práctica calificada, ¿ya? La circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos de un plano que equidistan de un punto fijo, llamado centro de la circunferencia. A ese punto fijo se le llama generalmente centro. Y a la distancia constante a la cual se ubican todos estos puntos se le llama radio de la circunferencia. ¿Estamos? Ahí está. Entonces, cuando usted reúne el centro con cualquier punto de la circunferencia, eso se llama radio. Y si quiero hallar el ángulo formado por dos radios, a ese se le llama ángulo central. Lógicamente, porque el vértice es el centro de la circunferencia, ¿no? Teorema, o por convención, vamos a asumir que la medida angular del ángulo central es igual a la medida del arco limitado por los radios. O sea, si él mide 40, él también mide 40. Si el ángulo mide 50, el arco también mide 50. Si ese ángulo central mide 100, también el arco que le corresponde medirá 100 grados. ¿Sí? Claro. Otro ejemplo, si este ángulo mide teta, el arco correspondiente también medirá teta. Ángulo inscrito, que es muy distinto al ángulo central. Si el ángulo central estaba formado por dos radios, el ángulo inscrito está formado por dos cuerdas. Por ejemplo, si él es 40, ahora el arco es el doble. Si él mide, por ejemplo, 100 grados, el arco mide el doble, 200 grados. Ángulo interior. Es el ángulo determinado por dos cuerdas que se cortan interiormente a la circunferencia. Por ejemplo, este ángulo se denomina ángulo interior. ¿Y su medida cómo se calcula? Como la semisuma de los arcos frente a él. O sea, X será igual a 60 más 40 entre 2. O sea, 50. Y el ángulo exterior. ¿Qué es el ángulo exterior? El ángulo exterior es aquel ángulo determinado por dos rectas secantes. O también puede ser una recta tangente y una secante. O puede ser también determinado por dos rectas tangentes. Entonces, en general, el ángulo exterior X se calcula ya no como la semisuma, sino como la semirresta de los arcos limitados. Obviamente, arco mayor menos el arco menor entre 2. Arco mayor menos el arco menor entre 2. Entonces, siguiente ángulo, ángulo seminscrito. Es el ángulo determinado por una recta tangente y una cuerda o secante que pasa por el punto de tangencia. Justo por el punto de tangencia. Esa cuerda determina un arco que está asociado a dicho ángulo determinado por las rectas. Cuidadito, ¿ah? En esta parte, muchos estudiantes cometen este error. Dicen, el ángulo es el ángulo formado por la cuerda y la circunferencia. Ese es el ángulo. Cuidadito, ese no es el ángulo. El ángulo es el ángulo determinado por las rectas. ¿Sí? La recta secante y la recta tangente. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Sigamos. Entonces, esa medida angular se le asocia también el arco correspondiente. La medida de 50 se determina como una recta tangente y una recta secante que pasa por el punto de tangencia. El arco que limita dicha recta secante simplemente es el doble.
o el ángulo es la mitad del arco, ¿no? Teoremas fundamentales. Tenemos ahí el teorema 1, teorema que asocia los elementos, llámese radio, llámese cuerda, llámese cuerdas iguales, tangentes, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el teorema de las tangentes, trazado de un punto exterior, determina, dice, si T y Q son puntos de tangencia, se cumple que X es igual a 7, o sea, las tangentes son iguales. Y si trazo una recta que pase por el centro, una recta secante que pase por el centro, a esta recta se le llama recta secante diametral, porque contiene el centro y biseca al ángulo exterior. O sea, es bisectriz. Por ende, si L es 23, el otro ángulo, o PQ, también debe ser igual a 23. Teorema 2. ¿Qué pasa si tengo las tangentes? Y ahora consideramos el ángulo exterior alfa y el arco determinado por los puntos de tangencia, 125. Teorema, este ángulo y este arco suman 180. O sea, alfa será el suplemento de 125, o sea, 55. Teorema 3. En el teorema 3 tenemos que si las cuerdas AB y MN son paralelas, entonces los arcos que ellos limitan también serán iguales. Esto quiere decir que si AB es paralela a MN, la medida del arco AM es igual a la medida del arco BN, o sea, alfa igual a 60. Teorema 4. ¿Qué pasaría si tenemos dos cuerdas de igual longitud? AB y MN. Si los arcos son iguales, entonces las cuerdas que la limitan también son iguales, o viceversa. Si las cuerdas son iguales, los arcos también son iguales. Por eso X vale 5. Teorema 5. ¿Qué pasaría si tenemos una circunferencia y una cuerda? Luego trazamos del centro un radio o diámetro perpendicular a dicha cuerda. Si OM es perpendicular, forma 90, ¿no? Ahí está. Y se cumple lo siguiente. Si este segmento vale 9, entonces el otro segmento debe ser 9. Porque si OM es perpendicular, biseca la cuerda. Siempre. También biseca al arco. Si este arco mide 40, el otro arco también debe medir 40. Por lo tanto, alfa también sería 40 grados. Muy bien. Veamos la siguiente diapositiva. Posiciones relativas entre dos circunferencias. Circunferencias tangentes exteriores. Son aquellas que tienen un punto en común, pero una de ellas pertenece a la región exterior de la otra. Teorema. ¿Qué pasaría si nosotros, sabiendo que T es punto de tangencia, O1 y O2 son los centros, y trazamos una recta secante que pase justo por el punto de tangencia? Los arcos determinados siempre serán iguales. O sea que alfa vale 100. Teorema 2. ¿Qué pasaría si tenemos las mismas circunferencias tangentes exteriores? T punto de tangencia. Si trazo la tangente común exterior PS y además TPS son puntos de tangencia, se cumple que el ángulo PTS es 90 grados, siempre. Circunferencias tangentes interiores. Son dos circunferencias que tienen un punto en común. Ahí está, el punto de tangencia. Pero en este caso, los radios son diferentes, ¿no? Porque uno es interior a la otra. ¿Qué pasa si por T trazo una cuerda? Determina en ambas circunferencias dos arcos.
No parece, pero sus medidas deben ser iguales. Alfa igual a 135. Una cosa es medida angular de la circunferencia y otra cosa es medida longitudinal. La medida longitudinal obviamente depende del radio, ¿no? Mayor radio, mayor medida. Pero en este caso, esta medida está comparada con la medida de toda la vuelta. Y toda la vuelta siempre equivale a ¿cuánto? 360 grados, o sea, eso es una constante. Por eso, no parece, pero las medidas en este caso son iguales. Siguiente. Este punto de tangencia y trazamos ahora por ese mismo punto de tangencia dos cuerdas. Y con ese mismo criterio vamos a demostrar que la recta B y la recta CD, ¿cómo son? Paralelas. Claro, porque mira, ve. A ver. Ah, sí, tiene razón, José. Lapsus. Gracias por la observación. Muy bien. Ahí está. Entonces, las circunferencias tangentes interiores también cumplen que siempre cuando se traza por el punto de tangencia una cuerda, los arcos limitados son iguales. Y si trazo dos cuerdas, las rectas AB y CD resultan ser paralelas, ¿no? Iba eso, ¿no? ¿Qué pasa si acá trazamos una recta tangente? Mira, ¿eh? Acá trazamos justo por el punto de tangencia. Una recta tangente, ya está. Esta tangente es tangente a la pequeña y también a la mayor. Si a este ángulo le llamo alfa, por semi-inscrito, este arquito debe ser 2 alfa. En la pequeña. Y en la mayor también, este arquito debe ser 2 alfa. Ahora, por ángulo inscrito, este ángulo en la mayor debe ser alfa. ¿Sí o no? La mitad del arco, ¿no? En la pequeña, también este ángulo debe ser la mitad, ¿no? Alfa. Y si estos ángulos son iguales, estos ángulos reciben el nombre de ángulos correspondientes. Si se cumple que son iguales, entonces las rectas, ¿cómo son? Paralelas, ¿no? Y ahí se demuestra, ¿sí? De manera muy sencilla, se demuestra ese teorema. Muy bien, chicos. AB paralela a CD. Esto de repente me puede servir para el siguiente tema, ¿no? Que viene a ser proporcionalidad, teorema de Tales. Por ejemplo, ¿no? Yo te puedo decir, solamente hay dos circunferencias tangentes interiores y te dice, ¿no? Esta cuerda vale 4, esta cuerda vale 9, estos segmentos son iguales, AC igual a TB, calcular X. Nada más. Pero tú, ¿qué vas a decir ahora? Ah, ya, por teorema, el profe demostró que estas cuerdas siempre son paralelas. AB paralela a CD. Entonces puedo aplicar corolario tales. ¿Qué dice la regla práctica del corolario? El producto en aspa siempre se cumple que son iguales, ¿no? O sea, X por X, X al cuadrado. ¿Debe ser igual a quién? Claro, 4 por 9, 36. Saco raíz cuadrada y X es, así es, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, conocidos los teoremas, problemas salen pues directos, ¿no? Ya, chicos. Cuadriláteros inscritos y circunscritos. ¿Cuándo se le dice a un cuadrilátero inscrito? Es aquel cuadrilátero cuyos vértices pertenecen
a una circunferencia. Teorema. ¿Qué pasa si tenemos ahí el cuadrilátero y trazo sus diagonales? Si él es 25, trazo la otra diagonal. También, por rebote, decimos en forma práctica, ¿no? Ese ángulo también es 25. Teorema 2. Tengo el cuadrilátero inscrito y quiero hallar ahora su ángulo opuesto. ¿Cuánto suman ellos? Siempre sumarán 180. Claro, si él mide 70, entonces el suplemento es 110. Teorema 3. ¿Qué pasa si me dicen que el cuadrilátero está inscrito y me dice que este ángulo es 60? ¿Cuánto será el otro? El opuesto exterior también es 60 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Claro, apoyándonos en el teorema 2, podríamos afirmar que ellos suman 180. Allá. Si él es 60, él debe ser 120. Pero para que sume 180, el otro sería el suplemento, o sea, 60 grados. Teorema de Poncelet. Básicamente, cumple para todo triángulo rectángulo en el cual está inscrito una circunferencia, a cuyo radio se le denomina inradio. Imagínate L5, ¿estamos? L5, 4. ¿Cuánto es el inradio? ¿Qué dice Poncelet? Claro, faltaría un lado ahí, ¿no? ¿Y ese lado cómo lo calculamos? Puede ser por Pitágoras o puede ser por triángulos notables. ¿Sí o no es el triángulo aproximado de 37 y 53? Entonces, aprovechando el triángulo aproximado de 37 y 53, Poncelet dice, la suma de los catetos es igual a la hipotenusa más 2 veces el inradio. Por lo tanto, el inradio es 1. Y acá yo puedo decir una propiedad. Cuando es notable de 37 y 53, o sea, 3, 4, 5, siempre el inradio es igual a la constante. Claro, porque este lado un día podría ser 30, 40, 50. Entonces, el inradio es la constante, o sea, acá. A ver, si esto vale 40 y esto vale 30, acá vale 10. Entonces, el inradio vale 10, directo. Si esto vale 12, esto vale 9, acá vale 3. Entonces, el inradio vale 3. ¿Me das cuenta? Directo, ¿no? Ya sabes, ¿ah? Tienes una más para tu colección. Claro, el pitagórico es aquel cuyos ángulos no son muy conocidos, ¿no? No son exactos. Claro, si bien es cierto, este triángulo tampoco tiene ángulos exactos, pero se aproxima por la utilidad, ¿no? Es más, este triángulo ya era conocido y dado por los antiguos egipcios inclusive, ¿no? Antes que exista Pitágoras, ya se usaba este triángulo, el 3, 4, 5. La finalidad era trazar dos líneas perpendiculares. Ese era el objetivo, ¿no? Era usado por los llamados agrimensores o tensadores de cuerda. Bueno, por ese motivo se le considera como un triángulo también notable, ¿no? Y las medidas obviamente no son exactas, por eso se redondea 37 y 53 grados. Y si usted grafica exactamente los ángulos de 37 y 53, los lados ya no serán exactos 3, 4, 5, sino también serán aproximaciones, ¿no? A un entero. Así es. Muy bien, continuando. Teorema de Pitot. ¿Qué dice Pitot? En todo cuadrilátero circunscrito a una circunferencia, se cumple que la suma de los lados opuestos siempre son iguales. Si este lado le llamo A, entonces X más Y es igual a A más B. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Muy bien, chicos. Espero haya quedado claro. Voy a aperturar su práctica. Tiene exactamente 30 minutos. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Todavía tenemos 2 minutos.
Algo que faltó acotar quizá, a ver. Ustedes también ya por su parte, ¿no? Deben estar ahí revisando la parte teórica con sus boletines o libros anteriores que ya tienen. Y si no, pues también con la coordinadora pueden descargar cualquier material adicional que se tenga acá en la plataforma, ¿ya? Bien, chicos. Voy a compartir, voy a habilitar su práctica calificada, ¿sí? Bien, chicos. ¿Me confirman si se visualiza? ¿Se escucha fuerte y claro? ¿Sí? ¿Podemos continuar? Sí, profe, prosiga. Gracias, muy amable. Bien, chicos. Ahí tenemos las 10 preguntas de su práctica dirigida. Podemos iniciar con cualquiera de los problemas que usted de repente ha considerado con mayor dificultad. La 1, la 2, la 3, la 4, así hasta la 10. O empezamos en orden numérico. Usted dirá. En orden. Muy bien, José. Ahí está. Vamos con el problema 1. Dice, el gráfico S y N son puntos de tangencia. Y la medida del ángulo SAN es A3 como la medida del ángulo SRN es A2. Y la medida es igual a la medida del arco de I. Calcule la medida del ángulo SRN. Verifiquen, por favor. ¿Está bien los datos? Calcule, dice, la medida del ángulo SRN. Muy bien. Según el enunciado, S y N son puntos de tangencia. También la razón de los ángulos SAN y SRN es como 3, 2 y el arco de I es como 1. Lo trabajamos. Vamos a asumir que SAN sea 3 teta. Entonces, SRN sería 2 teta. También entonces el arco o el ángulo, en este caso el arco, ¿no? De I debe ser igual a teta. Muy bien. ¿Qué podemos ahí señalar? Veo acá la cuerda SD, y la cuerda IN. Determina un ángulo interior, donde uno de sus ángulos es teta. El otro, donde uno de sus arcos es teta. Y el otro arco no se conoce. Pero hay un teorema que relaciona este ángulo y este arco, ¿verdad? Me piden SRN, vamos a llamarle 2 teta entonces. Tienen que calcular 2 veces el valor de teta. Recordemos. Teorema del ángulo interior. ¿A qué es igual X? La semisuma, ¿no? Bien, entonces, tenemos ahí en la circunferencia por teorema 1. Aplicamos el teorema del ángulo interior. Ahí está, el arco SN más el arco teta. Entre 2 me tiene que dar 2 teta. Despejo. Pasa a multiplicar, ahí está el 2, me queda 4 teta, ¿verdad? Pasa a restar un teta y me quedaría que el arco SN es 3 veces teta. Lo pongo ahí, pero también hay una observación adicional. Cuando vea siempre 2 tangentes, ¿qué se cumplía? Claro, ¿no? Se cumplía que siempre el ángulo y el arco suman 180, ¿no? Si él es 60, él es 120. Si él es 100, él es 80. Suplementarios. Entonces diremos, como S y N son puntos de tangencia, según el teorema 2, se cumple que 3 teta más 3 teta debe ser igual a 180. Con lo cual, simplificando, teta sería 30. Pero no le piden el valor de teta, le están pidiendo el doble, ¿no? 2 veces teta. La clave, ¿cuál sería la clave? Ahí está, la B. ¿Sí?
Ya, chicos, continuamos. Siguiente. Muy bien. Betty. Así es. Siguiente problema. Problema 2. En una tienda donde se venden aros para bicicleta, se observa 2 aros ubicados en la pared sujetados por una cuerda de 60 centímetros, que es paralelo al piso. Calcule la distancia entre los puntos de contacto de los aros con el piso. Ahí está el gráfico, ¿no? Es un problema contextualizado, ¿sí? Una situación real. Entonces, ahora vamos a estudiarlo geométricamente, ¿no? Me pide entonces la distancia entre los puntos de tangencia. Entonces, para un mejor y adecuado entendimiento, vamos a graficarlo, ¿sí? Simplemente como 2 circunferencias secantes. Se observa 2 aros ubicados en la pared. Ahí está. Sujetados por una cuerda de 60 centímetros. Se entiende que la cuerda es la recta secante, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Y es paralela al piso. Este dato también es importante. Ahí está, lo señalo con 2 rayitas. Y me piden la distancia entre los puntos de contacto, entre la circunferencia y el piso, ¿no? O sea, PQ. PQ es como... Y barra que sujeta, ¿estamos? O la cuerda que sujeta ambas ruedas es AE y es paralela a PQ. Entonces nos piden calcular X. A ver, ¿cuánto le salió en ese problema? ¿Respuestas, chicos? A ver, por ahí veo una respuesta. Fernando, 30, la D. 30, ¿no? 2D, muy bien, José Antonio. C dice José, ¿eh? 40 dice José. Veamos. Solución. Por teorema 1 sabemos que trazamos MP y NQ. MP y NQ radios, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el ángulo MPQ? El ángulo MPQ, o sea, el ángulo que forma el radio y la tangente, así como el ángulo que forma el segundo radio con la tangente, son iguales a 90. Siempre, ¿no? Por teorema 2, ¿qué pasaría si prolongamos PM y QN? Si prolongamos esa perpendicular, que es parte de un diámetro o un radio, biseca a esta cuerda C. Si prolongo también, ahí está, biseca AB igual a BC e igual a A. Prolongo también QN, también va a bisecar a la cuerda C por el teorema 2. Entonces, le llamamos BP. Por lo tanto, acá se habrá formado un rectángulo, ¿no? Conclusión, X es igual a más B. Entonces, simplificando, A más B sería 30. ¿Por qué? Porque por el dato, 2A más 2B sería 60. Pero como yo quiero solo A más B sería 30. Y en ese rectángulo, X es igual a A más B, ¿sí o no? Resultado final, ahí está. X 30 centímetros, o sea, clave D. ¿Sí? Muy bien. Todos llegaron a esa respuesta, me parece muy adecuado. Pasamos al siguiente, chicos. ¿Me avisan? ¿Se entendía, no? Si no, para repetir, ¿ah? Continuamos entonces. Problema 3. Este problema es un problema enunciado, ¿no? Además tiene gráfico. Entonces hay que tener cuidado. Se observan 3 estaciones
A, B y C, de las cuales se trazan circunferencias alrededor de cada estación para ubicar el epicentro de un terremoto. Si la distancia del epicentro al punto Q es de 160 kilómetros y el radio de la circunferencia menor es de 100 kilómetros, calcule el radio de la circunferencia C. Veamos. A, B y C son los centros o los puntos donde se ubican las estaciones que detectan el terremoto, ¿no? Ahí está. Hemos graficado de una manera adecuada, ¿no? Estoy graficando de una manera adecuada. Estoy graficando la circunferencia mediana y la pequeña, ¿ya? Ahí está. Entonces, si la distancia del epicentro al punto Q es 160, o sea, EQ debe ser igual a 160. Y el radio de la circunferencia menor es 100 kilómetros, o sea, EC es 100. ¿Vamos? O el radio de la pequeña es 100. Calcula el radio de la circunferencia C. Se refiere a esa circunferencia, ¿no? La circunferencia mediana. O sea, piden hallar R. Muy bien. Tenemos ahí radio 100, cuerda 160. A ver, veamos. ¿Qué pasa si tenemos una circunferencia, una cuerda y un radio perpendicular? Teorema. Tanto la cuerda como el arco quedan divididos en dos partes iguales, ¿sí? Siempre y cuando, recalco, OM sea perpendicular a M. OM sea perpendicular a B debe ser acá, ¿no? A B, ¿ya? Lapsus. Entonces, simplemente trazamos CD perpendicular a EQ. Si CD es perpendicular a EQ, entonces EM es igual a MQ. ¿E igual a cuánto? Claro, la mitad, pues, ¿no? Si todo EQ vale 160, cada porción medirá 80, ¿verdad? Por el teorema. Pero también este arco queda dividido en dos arcos iguales. Ya, pero eso de repente nos va a servir para otro problema. Por lo pronto necesito saber cuánto es el nada más. 80, 80. El radio me dan que es 100. El radio me dan que es 100. A ver. Pregunta. Me conviene trazar el radio. Y si lo trazo, ¿por dónde lo trazo? ¿Será C o CQ? En realidad sería cualquiera de los dos, ¿no? Trazamos CQ. Y acá aparece un triángulo conocido. ¿En qué triángulo un cateto es 80, la hipotenusa 100 y el otro cateto, ¿cuánto sería? Claro, ¿no? Es el 345, notable 3753, ¿no? Como por ahí un estudiante decía, es el pitagórico, ¿no? Muy bien. Entonces la medida del ángulo CQD es 53 grados. Ya está. 53 grados. Entonces, en la menor circunferencia, el ángulo central sería, ahí está, 53 grados. Por lo tanto, el arco de Q debe ser 53 grados. Pero, ¿qué pasa si unimos los centros? Por teorema también, ¿no? Si este arco mide 53, el otro arco de también mide 53. Por lo tanto, tenemos un arco que es conocido, un arco notable. Y acá tenemos entonces el ángulo inscrito. Ese ángulo inscrito, cuyo radio sería, cuyo lado serían R, y R, ahí está, determina un triángulo isósceles, ¿no? Ojo, importante esta observación, ¿ah? Este es un triángulo isósceles, y este segmento es mediatriz. Pero hemos dicho siempre, la mediatriz coincide con la altura, ¿sí o no? La altura relativa a la base. Entonces, por ángulo inscrito, ese ángulo es 53 grados.
Pero en ese triángulo la altura también es mediatriz. Entonces, como EBQ es isósceles, esa altura es mediana, mediatriz, bisectriz. O sea, cada porción medirá 53 medios. Y si él es 80, él sería el doble. Recuerda, en todo notable 53 medios, la razón de los catetos es de 1 a 2. Y la hipotenusa es ese cateto por raíz de 5. ¿Recuerda? Por lo tanto, R será 80 raíz de 5 kilómetros. Muy bien, chicos. Entonces, como ven, la idea era calcular el arco E de Q. Y ese arco se calcula formando el triángulo rectángulo CMQ. Pero para ello había que aplicar este teorema sí o sí. ¿Correcto? Ya está. Muy bien, chicos. Continuamos. Problema número 4. A ver, respuestas ahí. Por ahí hubo una consulta. Creo que no se entendía el problema. Sale la D, 40. ¿Están seguros? A ver, ¿alguien más? La 4. ¿Cuál fue su respuesta, chicos? Muy bien, Saraí, la D. Franco también coincide con la D. Vamos a ver. Continuamos, chicos. En el gráfico, los puntos T, B y C son puntos de tangencia. Si la medida del arco ATB y más la medida del arco BC es igual a 220. Calcule la medida del arco AT. AT dice. En el gráfico, entonces, T, B y C son puntos de tangencia. La suma de los arcos ATB se refiere a todo este arco. A todo este arco, ¿no? ATB. Y el arco BC dice 220. Veamos. Completamos. Por dato, tenemos que beta más zeta es 220. Pero me pide el arco AT. Ese pequeño arquito. No se llama el X. Entonces nos piden calcular X. Veamos. Recordemos un teorema que se vio en la parte teórica. Cuando tenemos dos circunferencias tangentes exteriores y trazamos una recta común tangente exterior. Al unir los puntos de tangencia, el ángulo determinado por las cuerdas siempre es 90 grados, ¿verdad? Entonces, eso se ve acá. Por teorema 1 diremos TB es tangente. Ahí está. Trazamos TB, la cuerda TB. Por teorema determinamos que TBC es 90 grados. Muy bien. Yo cero entonces que este arco sería beta menos X. Muy bien.
Pero, por teorema 2, sabemos que los arcos suman 180. ¿Verdad? Entonces, ¿qué se cumple? Simplemente que este arco, beta menos x, más teta, y todo eso entre 2 será 90 grados. Reemplazando, teta más beta es 220. Por 2, 180 pasa a restar, y x sería 40, la D. Muy bien. ¿Sí? Todos llegaron a esa respuesta, ¿verdad? La clave es la D. Siguiente problema. ¿Saben, chicos? ¿Se entendió? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener acá cuidado de qué arco me están pidiendo, ¿no? Nada más. Siguiente. Problema 5. En una caja se han empacado platos para llevarlos a una tienda y se colocó cartón para separarlos y que no se rompan al momento de estar en contacto, ¿no? Si AB más CD es 32 y BC más AD es 80, calcule la distancia entre los puntos P y Q. Bueno, si eso lo vemos desde planta, o sea, de arriba del techo hacia el piso, ¿no? Así, en esta dirección. A esa vista, en ingeniería se le llama vista de planta, ¿no? De arriba hacia abajo, ¿sí? ¿Qué vamos a visualizar si hacemos o dibujamos la vista de planta? Vamos a visualizar eso, ¿sí? Entonces, se entiende que como es un rectángulo, ¿no? Los círculos son congruentes. Las circunferencias son iguales. Pero tengo que AB más CD es 32. Además, tengo que BC más AD es igual a 80. Y me piden calcular PQ. Muy bien, entonces A más B es 32. También M más N es igual a 80. Sí. Calcule la distancia entre P y Q. O sea, me piden X. Asumimos algunas longitudes, tales como A, B, M y N. A BP le llamamos C y a Q le llamamos D. A PC le llamo Y y a QD le llamo Z. Y aplicamos el famoso teorema de Pitot. ¿Qué dice Pitot? En un cuadrilátero circunscrito a una circunferencia se cumple que A más B es igual a X más Y. Entonces, tenemos A más X será igual a C más D. Primera relación. Segunda relación, en el cuadrilátero de celeste. Se cumplirá entonces que B más X o X más B es igual a Y más Z. Sumamos las dos relaciones, miembro a miembro. Acá tendríamos A más X más B. O sea, 2X más A más B. Segundo miembro tendríamos C más D más Y más Z, C más D más Y más Z. ¿Correcto? Pero A más B es dato. ¿Sí? Y C más Y es igual a M. D más Z es igual a N. Reemplazando dato, entonces, 2X más 32 igual a M más N, que es 80, ¿no? Pasa a restar y X sería 24.
24 centímetros, clave la C. A ver, todos dieron con esa clave. Ah, no. Sale la C, no sale D. Cuidadito. Muy bien. ¿Quedó claro, chicos? Vamos al siguiente problema. Problema 6. Problema 6 me indica si AN es igual a CR. Y la medida del ángulo NAS es 2 veces la medida del ángulo IRC e igual a 28 grados. Calcule la medida del arco DIC. Repito, la medida del arco DIC. Muy bien. Tenemos ahí el gráfico un poco más ampliado. Colocamos los datos. AN igual a CR. Pongo una letra igual a CR. También tenemos el ángulo NAS 2 veces IRC igual a 28. De ese dato, NAS es 28. Y también IRC es la misma, ¿no? 14. Bueno, este problema básicamente tiene que ver con un problema de triángulos. Porque esto en el triángulo ANR ya se ha visto ya en la parte de triángulo, congruencia. ¿Sí? Y es un problema ya particular. Veamos, nos pide calcular DIC, la medida del ángulo, la medida del arco, perdón, DIC. O sea, todo este arco. Para eso debo hallar, ¿sí o no? Debo hallar el ángulo CND. Ya está. Entonces, solución. Como vemos ahí, 28 y 14, ángulos que están en razón de 1 a 2. Este tipo de problemas en el triángulo ANR se resuelve haciendo trazos. Repito, en esta observación, ¿qué podemos visualizar? Si tengo un ángulo que es el doble del otro, y tengo ahí un segmento que es A, y este otro también es A, necesariamente esta seviana resulta ser igual a. ¿Por qué? Porque si trazo otra seviana que sea distinta a ella, ya no va a cumplir que esta longitud va a ser igual a. Entonces la única posibilidad es que al trazar una seviana, formando un isósceles, demuestro que este también es isósceles. Por lo tanto, se cumple que este segmento es igual a. Se puede trazar para formar el triángulo isósceles, pero directo diremos, por la observación, NC debe ser A. Con lo cual, si este triángulo es isósceles, entonces el ángulo en C es 28. Y si es 28, obviamente, el ángulo, el arco NS, debe ser 56, el doble, ¿no? Por ángulo inscrito. Y como yo quiero calcular el arco D y C, aplico ángulo exterior. El ángulo exterior formado por dos secantes lo calculo como la semirresta. 28 será X menos 56 entre 2. Solución, respuesta final, X igual a 102. Muy bien. La clave, la D. Excelente. Problema 7.
Problema 7. ¿Está bien, chicos? ¿Cuánto salió la 7, muchachos? A ver. Del gráfico, calcule el irradio del triángulo ABC si AH es 3 y CQ 4. Cuando te hablen de irradio, recuerda, siempre, generalmente, siempre se relaciona con entonces, si H vale 3 y CQ vale 4, me pide hallar el radio del triángulo ABC. Ya ven, muchachos. Ahí tenemos el gráfico. Hay respuesta por acá. A ver. Sale la B, 1. Comprobemos. Muy bien. Acá vemos que esa línea DC, vamos a llamarle, es bisectriz interior. Y también AE bisectriz interior. Entonces el incentro viene a ser este punto. Pero me piden el radio de este triángulo. O sea, el radio de esta pequeña circunferencia inscrita, ¿verdad? Ya está. Bueno, como AH se conoce y es... Lo pongo en la figura. También, CQ se conoce y es 4. Lo llevo al gráfico. Recordando, por teorema de la bisectriz, ¿cómo debe ser CQ con BC? Iguales, ¿no? Claro. Se cumple que CQ es igual a BC igual a 4. Análogamente, por teorema de la bisectriz, en el cuadrilátero DBCQ, en el cuadrilátero EBAH, se debe cumplir que AH es igual a B e igual a 3. Bueno, y este triángulo ya es conocido, ¿no? El triángulo pequeño ABC es notable. Notable de 3, 4, 5. ¿Y te acuerdas que dije siempre cuando es 3, 4, 5 o 3K, 4K, 5K, el irradio era la constante, ¿no? Y acá la constante es 1, ¿sí o no? Por lo tanto, directo, el irradio sería 1. O también aplicamos con Celet, es lo mismo. 3 más 4 igual a la hipotenusa más 2 veces el irradio. ¿De acuerdo? Respuesta entonces, X igual a 1. La clave la B. Como ven, chicos, la idea es siempre, si por ahí veo bisectrices, asociarlo al teorema de la bisectriz. Si veo lados 3, 4, 5, notable. Si veo por ahí me piden irradio, entonces el teorema sugerido es el teorema de Poncelet. ¿Quedó claro? Sigamos. Pregunta 8. Rosa tiene un arete circular en el cual en su interior tiene otro círculo más pequeño. Si el radio del círculo pequeño es 0,9 centímetros e imaginariamente trazamos el radio del círculo grande, este sería tangente del pequeño en su punto medio. ¿Cuánto medirá el radio del arete? ¿Se entiende? El radio de la mayor, ¿no? Rosa tiene un arete circular, ahí está, más o menos. Y el radio de la pequeña, que es tangente en el punto T, tiene radio 0,9. Bien, el radio de la mayor, sabiendo que imaginariamente el radio del círculo grande
sería tangente, dice, del pequeño en su punto medio. O sea que si trazo un radio tangente a la pequeña circunferencia, este punto de tangencia es el punto medio de este radio. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos relacionar ahí? ¿Cuánto medirá el radio del arete? Bueno, este problema es conocido y ha venido ya en examen a todos. Cuando ustedes observen una circunferencia grande y una circunferencia pequeña o mediana. ¿Sí? Más o menos. Y este trace una recta o diámetro tangente a la pequeña. Y se cumple. Y se cumple que este punto de tangencia es punto medio de ese radio. Escuchen, se demuestra por Pitágoras. El radio, ahí está, centro. Se cumple eso. Ahí está. Se demuestra que este arco, que obviamente pasa por el centro, se demuestra que ese radio que pasa por el centro determina un arco notable. 37 grados. ¿Cómo así? Supongamos que sea 8. Punto medio, ¿no? Porque es tangente. 4, 4. Entonces, si él es R, él será 8 menos R. ¿Estamos? Y él es R. Al ojo, ¿cuánto tiene que ser R para que cumpla Pitágoras acá? 3, ¿sí o no? Si él es 3, sería 5, 3, 4, 5. O sea que este ángulo mide, así es, 37. Entonces, ¿cuál es el dato importante? Que el punto sea punto de tangencia y sea punto medio del radio. Y algo parecido sucede acá, mira. Dice, ¿cuánto medirá el radio del arete? O sea, me piden R mayúscula, ¿no? ¿Sí o no? Ya está. Sigamos. Me pide entonces 2A. Solución. Bueno, ahí tenemos un teorema. Cuando traes el radio al punto de tangencia perpendicular, ¿no? Entonces voy a trazar el radio desde el centro U al punto de tangencia D. Entonces, A de U, 90 grados, con este teorema, ¿no? Y DU es igual a 0,9, muy bien. Ahora aprovechamos la conialidad entre A, U y T. Como todo este radio le llamé 2A, entonces este radio sería 2A. Pero como este radio es 0,9, entonces esta porción UA será 2A menos 0,9. En ese triángulo aplico Pitágoras. Por Pitágoras tenemos a 1,2. Pero si tú ya sabías este teorema, directo. Basta que esto sea punto medio, el triángulo acá es notable. Él es como 4, él es como 3 y él es como 5. Si él es como 3, la constante es 0,3. Entonces el de ese es 0,4. Por 2, ahí está, ¿no? Repito, esto es 3 por 0,3. ¿Sí? Él debe ser 4 por 0,3, 1,2. ¿Sí o no? Por lo tanto, el doble sería la respuesta. 2,4.
al ojo. ¿Se dan cuenta? Conociendo la aplicación, ¿no? Pero no, igual también se puede calcular por Pitágoras. Bien, chicos, nos quedan todavía 2 problemas. A ver, de una vez para continuar. Puedo borrar ya, ¿no? Siguiente. En el gráfico, la recta L mediatriz de OB y T es punto de tangencia. Si AB es paralela a TC, calcule la medida del arco AT. Grafiquemos. Ahí está. La recta L, recuerda, mediatriz de OB, dice. Si es mediatriz, recordemos, perpendicular en el punto medio, ¿no? Ya está. Pero además me dicen que AB es paralela a TC. Eso quiere decir que los arcos determinados son iguales, ¿no? Siempre. Entonces me están pidiendo el arco AT. Bueno, como son iguales, también es igual a TB. Se observa. Si R es igual a OB, vamos a llamarle 2A. Entonces, también, ¿no? Cuando veas una mediatriz que pasa por el punto medio de un radio, este triángulo es notable siempre, ¿no? Y por ende, notable 30 y 60. Si le 60, este arco mide 60. Son situaciones que usted debe conocer ya según la práctica, ¿no? Eso se gana con la práctica, chicos. Hay que practicar constantemente. Y ahí las situaciones como esta ya van a ser conocidas para ustedes. Si les A, 2A, A de 13. Entonces, este triángulo no es cualquiera, es un triángulo notable. TOM, el triángulo TOM es notable de 30 y 60 grados. Por ende, el ángulo en O debe ser 60. Y si el ángulo en O es 60, entonces el arco TB debe ser igual a 60. Y si el arco TB es 60, veamos un teorema. ¿Qué pasaba cuando teníamos cuerdas paralelas? Los arcos determinados, ¿cómo son? Iguales, ¿no? O sea, alfa igual a beta. Esto quiere decir que si AB es paralela a la recta tangente, a TC, entonces X igual a 60. Y problema resuelto. Bien, chicos, la clave sería la D. Todos llegaron ahí, ¿verdad? La D. Siguiente. Problema 10, que veo que ha generado dificultad en muchos estudiantes. Me decía que está mal digitado, dice. A ver. Bueno, acá yo leo lo siguiente. Del gráfico calcula X, sí, la medida del arco BC, ABC es 160. Y cuando dicen ABC, se refiere a este arco. Según eso, me piden este ángulo, el ángulo X. Muy bien. Calcula X, sabiendo que el arco ABC es igual a 160. Ahí está el arco, ¿sí? Lo he remarcado. ¿Cómo aprovecho ese ángulo para relacionarlo con X? Una recomendación que no está por demás, siempre cuando vean ustedes en un problema 2 circunferencias secantes, lo primero que deben trazar como parte de la solución es la cuerda común. ¿Sí? La cuerda común. Trazamos entonces CG. Trazamos CG. Muy bien. Ahora veo que al trazar CG, que es la cuerda común, ¿sí? Este ángulo en G se llama ángulo inscrito. ¿Sí o no? Ya, ese ángulo, ¿a qué es igual? ¿Es igual a 160 o es la mitad? A ver, díganme ustedes. Creo que ahí está la duda, ¿no? Claro, es la mitad, pues, ¿no? O sea, 80. Pero eso, ¿cómo me serviría para hallar X? Alguno dirá. Debo aprovechar ese cuadrilátero que está relacionado con X.
Y se supone que en todo cuadrilátero inscrito, todo ángulo interno es igual a su opuesto externo, ¿sí o no? Entonces acá, en ese cuadrilátero que está inscrito en la mayor, si él es 80, él debe ser igual a 80. Si el exterior es 80, el interior opuesto me dirá también 80. Pero me piden X, no me piden ese ángulo. Ah, ya pues, por suplemento, X será 100. Respuesta 100. Bueno, esa sería la clave A. ¿Sí? Y veo que el problema quizá ha generado un tipo de dificultad de repente porque habría que trazar, ¿no? Habría que trazar la cuerda común. Siempre entonces, chicos, sugerencia, tracen la cuerda común cuando vean ustedes dos circunferencias secantes, ¿ya? Bien, conmigo será hasta esta oportunidad, será entonces hasta la próxima clase. Si hay alguna duda, ¿sí? ¿Alguna inquietud? A ver, me pueden hacerla llegar. No escucho muy bien. Bien, chicos, siendo así entonces, ahí nos quedamos. Cuídense. Será hasta la próxima clase. ¿Ya?